Mi suegra me prohibió ir al viaje familiar que yo estaba pagando porque no era parte de ellos, así que cancelé cada reserva con una sola llamada y los dejé varados en medio del aeropuerto sin un centavo. Hace unas semanas, mientras estaba en la cocina de la casa de mi suegra en Tecoume, escuché de su propia boca la frase más humillante que me han dicho en mi vida: tú no eres parte de esta familia, nunca lo serás. Así que no tienes por qué ir a este viaje. Lo peor no fue la frase en sí, sino que lo dijo enfrente de todos, con esa sonrisa satisfecha que solo alguien que quiere hacerte sentir como basura puede poner. En ese momento me quedé en silencio, con una mezcla de rabia y vergüenza subiendo por la garganta, porque lo absurdo era que ese viaje lo estaba pagando yo. Cada vuelo, cada habitación de hotel, cada entrada a Disney World había salido de mi cuenta, y ahí estaba esa mujer, con un tono condescendiente y venenoso, dictando que yo no podía ir porque no era parte de ellos. Tengo 33 años, soy ingeniero de software en Seattle y llevo 5 años casado con Emily, mi esposa de 30, que es enfermera en el Swedish Medical Center. Ella siempre fue muy cercana a su madre, una mujer controladora, obsesionada con mantener la imagen de una familia perfecta. Desde que empecé a salir con Emily, su madre me trató como un extraño. No era hostil de manera abierta, pero había comentarios sutiles como que raro que un chico como tú viva en Capitol Hill o los ingenieros siempre creen que lo saben todo. A veces lo dejaba pasar, otras me molestaba, pero nunca pensé que llegaría a un punto tan descarado. La idea del viaje surgió en una cena familiar el año pasado. Todos estaban hablando de lo caro que estaba ir a Disney y lo complicado que era organizar algo así para 6 adultos y 3 niños pequeños. Yo había crecido con la ilusión de ir, pero mi familia nunca tuvo el dinero. Así que, casi como un impulso, les dije que me encantaría invitarlos a todos, que podía encargarme de los vuelos desde Seattle a Orlando, las habitaciones en un hotel dentro del complejo de Disney y las entradas para 5 días. En ese momento, todos parecían emocionados. Mi suegra incluso me abrazó y dijo que era un gesto generoso. Pero con el paso de los meses, el tono fue cambiando. Poco a poco empecé a notar que me dejaban fuera de las conversaciones sobre el itinerario. Había un grupo de WhatsApp donde compartían links, videos de atracciones, horarios, y a veces yo intervenía con sugerencias. Nadie respondía. Después me enteré de que había otro grupo sin mí, donde discutían todo en serio y el mío era solo una fachada para que no sospechara. Emily me lo confesó una noche, con cara de culpable, y aunque dijo que ella no lo había iniciado, tampoco se había opuesto porque no quería problemas con mamá. Ese fue el primer golpe, darme cuenta de que ni siquiera mi esposa estaba de mi lado. Cuando faltaba un mes para el viaje, mi suegra me llamó directamente a su casa un sábado por la mañana. Era raro porque normalmente evita cualquier conversación privada conmigo. Cuando llegué, estaban todos, mis cuñados, sus esposas, los niños jugando en la sala. Ella me ofreció café y sin rodeos soltó que habían decidido que lo mejor era que yo no fuera. No es nada personal, simplemente este viaje es para la familia, dijo con ese tono falso de cordialidad. Tú nunca vas a ser realmente parte de nosotros. Emily sí, los niños también, pero tú, no. Tragué saliva y miré a Emily, esperando que dijera algo, que me defendiera, que al menos se indignara. Pero lo único que hizo fue bajar la mirada y quedarse callada. Sentí un vacío en el estómago como si me hubieran arrancado algo. Le pregunté en voz alta si estaban de verdad diciéndome que yo, quien había pagado cada centavo, no podía acompañarlos. Mi suegra sonrió y dijo que entendía que fuera incómodo, que podía quedarme con el consuelo de que les había dado una experiencia inolvidable. Y mis cuñados se quedaron callados, evitando mirarme. Me hervía la sangre. Una parte de mí quería estallar, gritarles que eran unos malagradecidos, que cancelaría todo en ese mismo instante. Pero otra parte, más fría, más calculadora, me dijo que no les daría la satisfacción de verme perder el control. Así que fingí calma, asentí y me limité a decir que si eso era lo que habían decidido, entonces estaba bien. Emily me siguió hasta el coche, me dijo en voz baja que entendía que me sintiera mal, pero que tal vez era mejor no pelear con mamá. Eso fue como otro cuchillo. De regreso a Seattle, en la autopista I-5, iba manejando con los nudillos blancos de tanto apretar el volante.
recordaba una y otra vez la sonrisa de mi suegra. Esa frase "tú no eres parte de nosotros" que no se me borraba de la cabeza. Pensaba en todo lo que había hecho para organizar el viaje, las horas de buscar vuelos directos, de comparar precios de hoteles, de reservar restaurantes dentro del parque porque se llenan con meses de anticipación. Había gastado más de $15,000 entre boletos de avión, alojamiento y entradas, y aún así me trataban como a un intruso. En el trabajo no podía concentrarme, me quedaba mirando la pantalla con el código corriendo y lo único que pensaba era en cómo habían logrado humillarme tan fácilmente. Mis compañeros notaron que estaba distraído, pero no dije nada. En casa, Emily intentaba hacer como si nada hubiera pasado, hablaba del uniforme de enfermería, de los turnos en el hospital, como si ignorar el problema lo borrara. Pero cada vez que la miraba, recordaba cómo no dijo una palabra en mi defensa. La semana siguiente fue aún peor. Me llegó una notificación en mi celular, me habían sacado del grupo de WhatsApp de la familia. Sin explicación, sin aviso. Cuando le pregunté a Emily, me dijo que seguramente había sido un error. Pero a los pocos minutos me llegó un mensaje de mi cuñado mayor diciendo que era mejor mantener las cosas claras y que esperaban que entendiera. No respondí. Esa noche, mientras Emily dormía, me senté en la sala con mi laptop abierta y revisé todas las reservas. En ese instante me di cuenta de que tenía todo el poder en mis manos. Cada vuelo estaba bajo mi nombre, cada confirmación de hotel llegaba a mi correo, cada entrada a Disney estaba ligada a mi tarjeta de crédito. Ellos no tenían nada, absolutamente nada, que no pasara primero por mí. Sentí una calma extraña, como si la rabia se hubiera transformado en otra cosa. Me serví un whisky y me quedé viendo el correo con todas las confirmaciones abiertas. Podía cancelar todo con un par de clics. Podía hacerlos pagar por cada palabra, por cada mirada, por cada silencio cómplice. Esa noche no lo hice, pero por primera vez en días sonreí. Sabía que todavía tenían la ilusión de su viaje perfecto, que seguían haciendo planes y sacando cuentas, sin imaginar que todo dependía de mí. Y mientras más pensaba en la escena de ellos en el aeropuerto, con sus maletas y los niños cansados, descubriendo que no tenían boletos, más clara se volvía la idea en mi mente. No dormí mucho esa semana, pero por primera vez no me sentía derrotado. Tenía un plan, y aunque nadie lo sabía, el poder había cambiado de manos. Ellos creían haberme dejado fuera, pero yo era el único que podía decidir si ese viaje existía o no y empecé a darme cuenta de que tal vez la mejor forma de responder no era con gritos ni con discusiones, sino con silencio y un movimiento calculado en el momento justo. Mientras tanto, Emily seguía sin hablar del tema, como si ignorarlo fuera suficiente. Yo ya había tomado una decisión, pero aún no se lo había dicho a nadie. Actualización 1. Una semana después de aquella conversación en la casa de mi suegra, ya nada se sentía igual dentro de mi propio matrimonio ni dentro de la rutina diaria. Los días en la oficina transcurrían lentos, mecánicos, con mi mente ocupada más en lo que había ocurrido que en las líneas de código que debía entregar. Cuando sonaba mi celular y veía el nombre de Emily en la pantalla, me invadía una mezcla de ansiedad y cansancio, porque ya sabía que no traían nada nuevo. Solo silencios incómodos o frases cortas que intentaban evitar el elefante en la habitación. Me había acostumbrado a escuchar el teclado del piso de arriba, donde ella a veces trabajaba en informes del hospital, y sentir un muro invisible entre los dos. Era como si después de lo que pasó en Tecoume hubiera un cristal grueso que separaba nuestras conversaciones y que ninguno de los dos se atrevía a romper. El grupo de WhatsApp de la familia seguía activo, o al menos eso pensaba yo hasta que un miércoles por la mañana, después de revisar correos en la computadora, noté que ya no me aparecía ninguna notificación. Entré manualmente a la aplicación y me encontré con la sorpresa de que ya no estaba dentro. Ni un aviso, ni una explicación, simplemente me habían sacado. Fue como recibir un portazo en la cara sin previo aviso. Con rabia le pregunté a Emily, que estaba preparando café en la cocina, y ella me contestó que seguramente había sido un error, que luego lo revisaría. Fingió indiferencia, pero su gesto nervioso al revolver la taza la delató. 2 horas después, mi cuñado mayor me envió un mensaje directo diciendo que habían decidido continuar las conversaciones del viaje entre la familia inmediata y que esperaba que yo entendiera. Lo leí una y otra vez, sintiendo el peso de esas 3 palabras, la familia inmediata.
Era como si me hubieran dibujado una línea en la arena y me hubieran puesto del otro lado. Esa noche Emily llegó de su turno agotada y yo esperaba que al menos trajera un poco de empatía, pero en cambio lo que escuché fue que no entendía por qué estaba tan molesto. Que a fin de cuentas yo mismo había dicho que no quería problemas, que tal vez debía dejarlo pasar. No levanté la voz, pero la miré fijamente y le recordé que yo había pagado cada boleto, cada habitación, cada pase, que no se trataba solo de orgullo, sino de respeto. Ella me respondió que entendía mi punto, pero que prefería no discutir con su madre porque no quería que se pusiera peor.